La palabra de Dios dice en el Salmo 71, del verso 5 en adelante: Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Por ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacaste. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Muchos son los favores recibidos de parte de Dios, y hoy quiero compartir con ustedes uno de los milagros, el más reciente que Dios ha hecho conmigo. El pasado 14 de agosto sufrí un accidente. Caí de un segundo piso llevando un tanque de gas. La caída fue sumamente terrible, el impacto fue tremendo. Cuando estaba ahí caído, clamando a Dios que tuviera de mí misericordia, mi nuera, estando presente ahí, hizo una oración por mí. Cuando terminó de orar, yo me percaté que ella continuaba llorando y le dije las siguientes palabras: Cari, no te preocupes, Dios tiene el control de todo esto. Algo bueno va a salir de aquí. Alaba a Dios, dale gracias a Dios. Y acudieron unas personas para auxiliarme. Yo les pedí de favor que no llamaran a la ambulancia, sino que avisaran a mis familiares. Para tranquilizarme me dijeron que no lo iban a hacer, pero finalmente, a los pocos minutos llegó la ambulancia. Fui inmovilizado y fui llevado al hospital civil en la ciudad de Jalapa. Cuando llegamos ahí no había camillas ni había camas disponibles, así que fui atendido en el pasillo del hospital. Llevaba una herida en la cabeza, a la cual tuvieron que coserme 2,5 centímetros, y después me hicieron estudios. El diagnóstico original fue que tenía fracturadas 5 costillas y que debería de permanecer en el hospital en observación durante 3 días. Al segundo día llegó un médico, un especialista, un neumólogo, y también solicitó estudios. Cuando estos se realizaron, el diagnóstico del médico no fue nada halagador, sino que nos dijo que el pulmón estaba en riesgo y que era necesario que yo permaneciera ahí en observación. Para esto debo decir a ustedes que ese día martes por la noche, ya teniendo mi teléfono en mis manos, pude grabar un mensaje de la palabra de Dios y a la vez informar a los hermanos acerca de la situación que estaba viviendo, y pedí oración, pedí que oraran por mí para que Dios tuviera misericordia. Y dice la Escritura que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y creo firmemente que Dios escuchó las oraciones de su pueblo y el Señor empezó a obrar de una forma maravillosa. Cuando ingresé al hospital, llamaron a mi esposa a trabajo social y le dijeron que los gastos de mi ingreso los cubría el Seguro Popular, pero que a partir de la hospitalización ya no se hacían cargo de ello. Así que empezó el tratamiento. A Dios gracias, empecé a recibir visitas de hermanos que fueron a orar por mí, empezando por mi pastor, que estando aún en el pasillo llegó para orar por mí, hermanos que no pudieron ingresar, pero que estaban fuera del hospital para saber de mi estado de salud. Y las oraciones pues fueron muchas, de muchos hermanos de diferentes lugares, y el Señor se empezó a manifestar, pues
el médico que me estaba atendiendo se sorprendió y me dijo que lo que él miraba en las radiografías le indicaban que yo estaba grave, que yo debería tener temperaturas muy elevadas, que deberían ponerme oxígeno porque no podía respirar, pero me dijo que él me veía a mí y me veía bien. Yo creo que era el resultado de las oraciones del pueblo de Dios. Sin embargo, observaban algo en mi pulmón que no alcanzaban a detectar qué era en realidad y me hicieron nuevos estudios. Finalmente solicitó que se me hiciera un ultrasonido y me lo hicieron, y entonces me dijo que yo decidiera, que de acuerdo a los estudios realizados deberían de operarme, pero que era una operación riesgosa, era una operación muy dolorosa y que a la vez no había la garantía de que yo quedara bien. Entonces me dijo que yo decidiera si me operaban o que me enviaba a mi casa, pues no tenía caso que estuviera ahí, pues podía contraer alguna otra enfermedad. Decidí que me enviara a mi casa, me dieron de alta, confiando en el poder y en la misericordia del Señor. Y esa mañana, muy de madrugada, serían como las 4 de la mañana, cuando yo estaba profundamente dormido, y a un lado se encontraba también mi esposa descansando. Pero aún dormido, pude sentir que algo tocaba en mis costillas, de tal forma que me desperté, y cuando abrí los ojos, vi un rectángulo más o menos como de 60 centímetros, un rectángulo en tercera dimensión, pero únicamente era el contorno del rectángulo. Y de todo el contorno de este salían destellos brillantes, unos destellos y colores impresionantes. Yo me quedé impactado y buscaba alguna persona o algo que ocasionara eso, pero no había absolutamente nadie. Y entonces pude entender que era Dios mismo, el mismo Señor, quien había llegado hasta ahí donde yo me encontraba y me había tocado. Y entonces le di gracias y alabé su nombre y le dije: gracias, Señor, porque tú has hecho ya la obra en mi cuerpo. Cuando me dieron de alta, mi esposa fue llamada para hacer cuentas en contabilidad, y entonces ahí vimos la mano del Señor, porque cuando ella fue llamada, finalmente la persona que la atendió le dijo que firmara el documento y que pusiera ahí que el Seguro Popular cubría todos los gastos. Gracias a Dios que no pagamos un solo centavo, y ahí empezamos o pudimos darnos cuenta de el cuidado del Señor, de su provisión tan maravillosa. Salí del hospital y lo primero que ocurrió al salir es que el taxista que me llevó a la casa no me cobró. A partir de ahí empezamos a ver la provisión del Señor. Cuando llegué a la casa, a las pocas horas, llegaron las personas para las cuales trabajaba mi esposa, y llegaron con una bendición muy grande. Y de esta forma el Señor fue supliendo cada necesidad. El día 10 de octubre tuve una cita con el médico y me pidió una radiografía. Acudimos a la cita y me dijo que había mejoría. Debo decir a ustedes que cuando yo salí del hospital me dieron medicamento para 8 días. Gracias a Dios, pues terminé el tratamiento, y a partir de ahí ya no he vuelto a tomar absolutamente nada. Aunque me dieron muchas pastillas para el dolor, no quise tomarlas, confiando en el poder y en la misericordia del Señor. El día 5 de diciembre fui citado nuevamente y se me requirió de otro estudio, de otra radiografía. Cuando llevamos esta última radiografía, el doctor nos había pedido que lleváramos todas las radiografías que me habían tomado, y fue hasta ese día cuando él me dijo: usted vive de milagro.
su pulmón estaba completamente perdido. Y entonces me mostró la radiografía primera que me tomaron al ingresar al hospital, y entonces ahí no se ve el pulmón derecho, únicamente se ve el pulmón izquierdo. En la radiografía del 10 de octubre, ahí aparece ya medio pulmón derecho, y me dijo el doctor: mire usted, cuando yo vi esta radiografía, como médico, yo me daba por bien servido, ya era ganancia el que tuviera usted el pulmón en esas condiciones. Pero ahora la radiografía que me trae tomada este día, bueno, ahora aquí vemos el pulmón a un 98%, es mínima la diferencia. Yo la verdad vi la radiografía y yo veo los dos pulmones iguales. Y entonces el médico me dijo: vamos a ver cómo están las costillas, y empezó a contarlas. Originalmente me habían dicho que eran 5 costillas fracturadas, pero ya en ese momento, al contarlas detenidamente, entonces se dio cuenta que eran 8 las costillas fracturadas. Pero me dijo: todas las costillas están ya en su lugar, lo único que falta es que solden perfectamente. Y esto se va a lograr a base de reposo y de cuidado. Así es de que váyase usted a su casa, usted vive por un milagro de Dios, ya que nosotros los médicos hacemos lo que podemos, pero la última palabra la tiene Dios. Y entonces le agradecimos las atenciones brindadas, y gracias a Dios el Señor día con día se fue manifestando, fue fortaleciendo mi cuerpo. Más o menos durante 30 días necesité de la ayuda de mi familia para hacer mis actividades, las más elementales. Tenían que ayudarme para acostarme, para levantarme, para cualquier cosa necesitaba de la ayuda de ellos. Después de un mes, por primera vez pude incorporarme por mí mismo, pude acostarme, y gracias a Dios el Señor se fue manifestando, fue obrando en mi cuerpo, y gracias a Dios hoy puedo ya desempeñar mi trabajo con toda normalidad. Agradezco de antemano a todos los hermanos y hermanas que me enviaron mensajes, que me apoyaron no solo espiritualmente, materialmente también, pues el Señor tocó el corazón de muchos hermanos. Estuve sin trabajar casi 4 meses, y durante esos 4 meses no nos faltó absolutamente nada. Bien dice la palabra del Señor que Dios está allá arriba, pero acá abajo están sus brazos eternos. Y Dios usó a muchos de ustedes para proveernos de todo lo necesario y poder salir adelante. Agradezco a todos. Sería muy difícil mencionar a cada uno, pero los llevo en mi corazón, los llevo en mis oraciones, y una vez más reitero mi agradecimiento por todo el apoyo que nos brindaron a mi familia y a mí. También quiero agradecer públicamente el apoyo de mi familia, de una forma muy especial mi esposa, que tuvo que dejar su trabajo para cuidarme, para atenderme. Ella y mi hijo Israel se iban turnando para cuidarme, o me cuidaron durante los 12 días que estuve en el hospital. Agradezco también a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, que aunque la distancia nos separaba, pero estuvieron siempre al pendiente, y bueno, cuando tuvieron oportunidad fueron a visitarme hasta la ciudad de Jalapa, y muchos hermanos que me visitaron para animarme, para apoyarme, para orar por mí. Y debo decir a ustedes que soy el resultado de las oraciones del pueblo del Señor. Esto me compromete para ser fiel al Señor primeramente, para agradecerle, para seguirle sirviendo. Aún a pesar de todas las circunstancias, el deseo de mi corazón es servirle al Señor. Y una vez más agradecer a mi pastor, a todos los hermanos de diferentes iglesias en la ciudad de Jalapa, en la Ciudad de México, en la iglesia central, en Carretones, a los hermanos del coro ASAP, a la rondalla Jonatán, en fin,
tantos hermanos y hermanas, aún hermanos fuera del país, hermanos de los cuales fui su pastor hace muchos años, pero que tenemos comunicación y que oraron por mí y que también me apoyaron en muchos aspectos. Para todos ustedes mi agradecimiento, pero sobre todo para mi Señor, quien estuvo al pendiente a cada momento, a cada día, y que hasta el día de hoy sigue estando conmigo, me sigue bendiciendo, me sigue guardando y me sigue fortaleciendo. Aún queda una ligera molestia, pero yo sé que Dios perfeccionará su obra. Así que esto sea para testimonio de que el Señor es el mismo, de que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Así que, estimado amigo, tú que estás enfermo, tú que tienes alguna necesidad, algún problema, permíteme decirte que Dios no ha cambiado. Él es inmutable. Dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias a Dios estoy con vida. Gracias a Dios estoy recuperado. Y mi deseo ahora es seguir sirviendo al Señor, seguir adelante, rogándole que me guarde hasta llegar a la meta. Y para todos y cada uno de ustedes, mi agradecimiento por sus oraciones, por su apoyo moral, espiritual y material. Que el Señor les bendiga.